Muy bien. Hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a dar un panorama general de los libros que van del 2 al 5 de la República de Platón. Como bien saben, el tema fundamental de la República es el problema de la justicia. Por ello, después de la discusión con Trasímaco acerca de la misma, interviene también Glaucón. Glaucón dice que la justicia no es vista como un bien en sí mismo. Él divide los bienes en tres clases: los que deseamos por sí mismos, los que deseamos por sus consecuencias, como por ejemplo la medicina, que no la deseamos por sí misma, sino por los efectos que nos trae, y los que deseamos por ambas cosas. La justicia entraría en la segunda clase, es decir, en la clase, por ejemplo, de la medicina. Glaucón añade que la justicia no es cultivada voluntariamente, justamente por eso. Y en realidad se trata de un acuerdo, porque los hombres sufren más al ser víctimas de injusticias que lo que sufren, no, que lo que disfrutan al cometerlas. Por eso la justicia consiste en un acuerdo para no sufrir ni cometer injusticias. Respalda esta posición a través de un mito. El mito de Giges se parece mucho al que está en El Señor de los Anillos, por eso puse un Gollum ahí. Porque trata de un anillo que te da el poder de invisibilidad y por lo tanto el poder de hacer lo que sea sin que esto reciba un castigo. Entonces Giges es un hombre justo porque es débil, según Glaucón, ya que cuando tiene el anillo que lo vuelve invisible, comete un montón de atrocidades y se convierte en un hombre injusto porque es capaz de cometer injusticias. En eso concluye Glaucón que solo cultiva la justicia el que es impotente para cometer injusticia. Añade Alimanto que es preferible incluso la injusticia a la justicia, porque cuando los injustos son ricos, pueden reparar cualquier delito y librarse de los males del más allá. Incluso se puede persuadir a los dioses, dice. Incluso se puede sobornar a los dioses, noción con la que está totalmente en contra Sócrates, y él piensa que esta mala representación o mala interpretación de los dioses viene de Homero y sus representaciones épicas que no coinciden con las características de los dioses. Esto vamos a ver más adelante igual, cómo dedica toda una parte a hablar sobre cómo se debe hablar correctamente de los dioses. Aquí Sócrates va a empezar una especie de rodeo comprensivo, diríamos en términos más actuales, en el que empieza a buscar la justicia en el Estado, describiendo un Estado ideal en la polis y luego recién en el individuo. Es decir, para poder definir la justicia, va a describir su república ideal y también antropomorfizarla. Luego vamos a ver qué significa esto. Por eso pospone un momento el tema de responder directamente a qué es la justicia para hablar, por ejemplo, de cómo nace un Estado. Dice que un Estado sano nace cuando el individuo no se autoabastece, sino que necesita de otros para cubrir sus necesidades de alimentación, vivienda, vestimenta, y entonces los expertos en cada actividad producirán para todos los demás, recibiendo a cambio los productos que necesitan. De esa manera van a llevar una vida austera y van a ser completamente un estado sano. Sin embargo, Glaucón observa que una sociedad de cerdos no sería distinta. Y ahí es cuando comienza Sócrates a explicar el tránsito hacia el estado enfermo, cuando se requieren cosas más propiamente humanas, como cocineros, médicos, músicos, modistas, etcétera, y cada vez más cosas, y las necesidades se van ampliando en este estado enfermo o lujoso, porque cada vez necesita expandirse más, y por culpa de esto nace la guerra y la necesidad de un ejército. Ahora, sobre la base
de este estado enfermo, empieza a construir Sócrates su ciudad ideal. Entonces describe las cualidades que deben tener los militares, la educación de los guardianes y también lo que les decía hace un momento, las pautas para hablar de Dios, periteologías, en los textos, justamente por su crítica a Homero, que precisamente va a desarrollar también en el libro 3. Hay varias pautas aquí, ¿no? Aquí dice pautas para hablar de los hombres en los textos, pautas para la dicción de la poesía, pautas para las melodías, pautas para los ritmos, y estas se refieren a las pautas que tienen que seguir los poetas para realmente educar a través de su música. Porque hay un mito muy conocido de que supuestamente Platón va a expulsar, bueno, supuestamente Platón expulsa a los poetas de su república ideal. Esto no es tan preciso, porque en realidad él no expulsa a todos los poetas, sino que da pautas muy estrictas que tienen que seguir, y si no las siguen, pues ahí, claro, no van a pertenecer a esa polis, pero pueden quedarse aquellos que sean capaces de hacer la poesía de acuerdo con los preceptos que se necesitan para forjar la valentía en los, por ejemplo, en los guardianes de la polis. Ahora, por ejemplo, en el caso de los hombres, hablar de los hombres en los textos, Homero habla de Ulises de una manera mm, demasiado quejumbrosa a veces o demasiado reilona. Y el mismo Ulises muestra defectos que no son propios de un héroe. Y para Platón eso no está bien. Incluso la dicción en la poesía, las melodías, los ritmos, deberían ser épicos, heroicos y no quejumbrosos. Entonces, esto es unas ideas que puedan interesar bastante. La gimnasia y la medicina son también factores de la organización política de la República Ideal de Platón. El poder educativo de la gimnasia es la educación del cuerpo y de la música, que sería la educación del alma. Y luego unas pruebas a los candidatos a gobernantes. Estas pruebas consisten en someter a la tentación de placer, el miedo al dolor y el miedo al dolor a los candidatos a gobernantes para ver si con esas motivaciones o antimotivaciones podrían llegar a traicionar al Estado. Entonces, si pasan esas pruebas, si pasan la prueba del miedo al dolor o de la tentación al placer, entonces no hay forma de que traicionen a la polis. Ahora bien, en esta parte hay algo muy importante que es el mito de las clases, que probablemente ya lo conocen a través de otras lecturas, pero normalmente este mito aparece descontextualizado y es importante contextualizar diciendo que el mito de las clases no es algo que Platón ni Sócrates realmente crean que sea verdad, sino que es una mentira blanda para las personas que no pueden seguir todo el curso de reflexión o argumentación filosófica y tengan que entender simplemente de manera práctica la división política, las clases políticas. Entonces, este mito, para recordarlo un poco, cuenta la historia de que la naturaleza ha dejado en el alma en cada alma ha dejado diferentes elementos. Digamos, en una ha dejado oro, en un grupo de almas más reducido ha dejado oro, que sería el grupo de gobernantes, en otro ha dejado plata, que sería un grupo más amplio de auxiliares, es decir, de ejército, digamos, y en otro grupo mucho más amplio ha dejado bronce o hierro,
Y esta es la clase de los artesanos o campesinos. Ah, y por último está la comunidad de los guardianes, que propiamente es también la negación de la propiedad privada en la clase de los guardianes. Pero eso vamos a ver a más detalle cuando se habla de la felicidad de la clase gobernante y la sociedad. Es decir, la comunidad de los guardianes no puede mm, pertenecer nada individualmente, es decir, la comunidad de los guardianes puede tener cosas como comunidad, pero ningún guardián puede tener cosas personalmente. De esa manera no hay forma de que se soborne un guardián porque no puede tener cosas propias. Eh, Frente a esto, Glaucón va a preguntar si realmente los gobernantes pueden ser felices sin tener absolutamente nada. Y Sócrates le responde que no importa, no importa tanto la felicidad de la clase gobernante, sino la de toda la sociedad. Y una vez que toda la sociedad sea feliz, va a venir también por añadidura la felicidad de la clase gobernante. Respecto a la pobreza y la riqueza de los ciudadanos, Sócrates dice que no es bueno que existan pobres y ricos. Es más, no deberían existir en lo absoluto esa distinción entre pobres y ricos en esta polis ideal, porque así el enemigo no va a poder decir a los pobres, yo les voy a dar la riqueza de los ricos y así conseguir esta alianza y derrotar a la polis, sino que al no haber ricos ni pobres, no hay manera en que puedan chantajear ni a los pobres ni a los ricos. Ahora bien, hemos llegado al fragmento que ustedes van a leer, que van a rumiar, van a leer a más detalle. Así que lo previo era más que todo una contextualización para que estos fragmentos no estén tan sueltos y ustedes puedan entenderlos mejor. Este fragmento podría ser llamado las partes de la excelencia en el Estado. Y empieza con que para saber si se halla la justicia en el Estado, basta con examinar si están presentes las otras tres partes de la excelencia: la sabiduría, la moderación, la valentía. Es decir, hay cuatro partes de la excelencia: sabiduría, moderación, valentía y justicia. Entonces, una vez que pueda definir Sócrates la sabiduría, la moderación y la valentía, entonces va a estar clarísima la justicia. O sea, la definición de la justicia va a aparecer porque es la única que es obvia. Vayamos al texto mismo, que comienza con la primera parte de la excelencia, que vendría a ser la siguiente. Ahora bien, hay en el Estado que acabamos de fundar un tipo de conocimiento presente en algunos ciudadanos por el cual no se delibere sobre alguna cuestión particular del Estado, sino sobre este en su totalidad y sobre la modalidad de sus relaciones consigo mismo y con los demás estados. Sí, responde Glaucón. ¿Cuáles y en quiénes está presente? Es el conocimiento apropiado para la vigilancia y está presente en aquellos gobernantes a los que hemos denominado guardianes perfectos. Esta parte de la excelencia que se llama sabiduría corresponde a los guardianes perfectos, es decir, a los gobernantes. Y es un conocimiento de la totalidad del Estado y no un conocimiento particular, no como la agricultura, no como la medicina, sino algo que corresponde a la vigilancia de la clase más pequeña y sin embargo más importante en el sentido de que gracias a ella, o sea, en el sentido de la sabiduría, porque gracias a ella se puede decir que un estado es sabio, porque esta clase de guardianes perfectos, digamos, es sabia. La siguiente parte de la excelencia es la valentía. ¿Acaso alguien diría que un Estado es cobarde o valiente después de haber contemplado otra cosa que aquella parte suya que combate y marcha a la guerra por su causa?
Pregunta Sócrates. Y obviamente la respuesta es no. Se tiene que observar a los auxiliares, al ejército, para determinar si un Estado es valiente o no. Entonces, el Estado es valiente si lo es aquella parte suya que va a la guerra por su causa. Vamos a la tercera parte de la excelencia del Estado, que es la moderación. Esto empieza comentando una definición de moderación en el individuo, que vendría a ser, este individuo es dueño de sí mismo y por lo tanto es moderado. Pero aquí hay algo extraño que lo notan también Glaucón y Sócrates, que al ser dueño de sí mismo, también es esclavo de sí mismo. A lo cual responde lo siguiente: sin embargo, a mí me parece que lo que quiere decir esta frase es que dentro del mismo hombre, en lo que concierne al alma, hay una parte mejor y una peor. Y que cuando la que es mejor por naturaleza domina a la peor, se dice que es dueño de sí mismo, a modo de elogio. Pero cuando debido a la mala crianza o compañía, lo mejor, que es más pequeño, es dominado por lo peor, que abunda, se le reprocha entonces como deshonroso y se llama esclavo de sí mismo, e inmoderado a quien se halla en esta situación. Así parece, responde Glaucón. Dirige ahora tu mirada hacia nuestro estado y encontrarás presente en él una de estas dos situaciones, pues tendrás derecho a hablar de él calificándolo de dueño de sí mismo, si es que debe usarse la calificación de moderado, y dueño de sí mismo allí donde la parte mejor gobierna a la peor. En este caso, la parte mejor sería la clase gobernante y la parte peor sería la mayoría, las otras dos clases. El Estado es moderado cuando gobernantes y gobernados coinciden en quiénes deben gobernar. Así la mejor parte gobierna a la peor. Entonces, repasemos: es sabio cuando los gobernantes son sabios, es valiente cuando los auxiliares son valientes, cuando el ejército es valiente, y es moderado cuando ambas partes reconocen quién gobierna y quién es gobernado. Ahora bien, la parte más importante que estábamos esperando a lo largo de este texto. ¿Qué es la justicia? Es la única parte que resta para las 4 partes de la excelencia del Estado y se resume en esta pequeña frase: consiste en que cada uno haga lo que le corresponde en el Estado. Bien, entonces se explica de este modo. Y cuando juzguen, tendrán en vista otra cosa antes que esta, a saber, que cada uno no se apodere de lo ajeno ni sea privado de lo propio. Ninguna otra cosa, le responde Glaucón, porque eso es lo justo. Sí, y en ese sentido habría que convenir que la justicia consiste tanto en tener cada uno lo propio como en hacer cada uno lo suyo. Y este tener cada uno lo propio precisamente es tener la tarea que le corresponde en el Estado, el papel que le corresponde en el Estado, ya sea de gobernante, de auxiliar o de artesano. No se refiere tanto al aspecto material, digamos, del robar a cada uno lo que es propio o quitarle a alguien lo ajeno, sino precisamente esa tarea, ese papel que se desenvuelve en el Estado. Veámoslo en el siguiente texto. Mira ahora si estás de acuerdo conmigo. Si un carpintero intenta realizar la labor de un zapatero, o un zapatero la de un carpintero, intercambiando entre ellos las herramientas y las retribuciones, o si una misma persona trata de hacer ambas cosas, mezclándose todo lo demás, ¿te parece que eso produciría un grave daño al Estado? No mucho, responde Glaucón. Pero cuando un artesano o alguien que por naturaleza es afecto a los negocios, inducido por el dinero o por la muchedumbre,
o por la fuerza, o cualquier otra cosa de esa índole, intenta ingresar en la clase de los guerreros, o alguno de los guerreros procura entrar en la clase de los consejeros y guardianes sin merecerlo, intercambiando sus herramientas y retribuciones, o bien cuando la misma persona trata de hacer todas esas cosas a la vez, este intercambio y esta dispersión en múltiples tareas, creo, serán la perdición del Estado. Y esta es una descripción de lo que sería lo contrario a la justicia, la injusticia. Aquí es propiamente lo que más afectaría sería que se intercambien las clases políticas, la clase gobernante con la clase del ejército, la clase de los artesanos con la clase del ejército, y así. Bien, las partes del alma es la siguiente sección. No la van a leer exactamente esa, pero van a leer esta, que hace referencia a las partes del alma. Recordemos que las partes del alma, según Platón, son la racional en primer lugar, la irascible y finalmente la concupiscible. Entonces, aquí hay un paralelismo, hay como un reflejo o antropomórfico de estas tres almas en el Estado. Veámoslo así, funciones de las partes del alma. Así como el Estado es justo cuando las tres clases hacen cada una lo suyo, lo mismo con el individuo. Al raciocinio le corresponde mandar, y a la fogosidad ser su servidor y aliado. El raciocinio sería la clase gobernante y la fogosidad el ejército. El individuo es valiente cuando la fogosidad se atiene a lo prescrito por la razón, es sabio por la parte racional y es moderado por la amistad y concordia de esas partes entre sí. Bien, eso es todo. Esos fragmentos señalados en naranja son los que ustedes tienen que leer detenidamente. Pero también vale la pena ver el libro siguiente a estos fragmentos, que es el libro 5, porque aquí también hay detalles que pueden dar luces a la definición de justicia que da Sócrates o a las partes del alma, etc. Y también son datos que son muy importantes para entender el pensamiento de Platón. Naturaleza y tareas de la mujer es una propuesta muy auténtica de Platón para su época, ya que aquí menciona que la naturaleza de la mujer y el hombre no se diferencian, sino que hay diferencia en naturaleza entre los hombres y entre las mujeres, o entre un hombre y una mujer, pero no por naturaleza ser femenino o masculino, sino por las clases gobernantes, artesanos, ejército. Propiamente no habría una diferencia fundamental entre la mujer y el hombre, más allá de la idea de que la mujer es más débil en fuerza. Pero finalmente tienen que cumplir las mismas tareas y tienen que recibir la misma educación. Otra idea también bastante peculiar de Platón es la comunidad de mujeres y de niños, donde prescribe que ninguna mujer puede cohabitar de manera privada con un hombre. Es decir, que todas las mujeres pueden estar con todos los hombres y todos los hombres con todas las mujeres, y los niños no pertenecen a los padres. Es más, ni siquiera saben quiénes son sus padres, sino que pertenecen a la sociedad y pueden ser separados por secciones de acuerdo a sus clases. Por eso esto se refuerza con un carácter completamente comunitario de la sociedad, donde hay como que queda en muy segundo plano la propiedad privada. Respecto a la esclavitud y las luchas entre los griegos, señala que no pueden tener los griegos esclavos griegos.
y tampoco pueden quemar sus aldeas, todas esas prescripciones de un cierto código entre griegos por el mismo hecho de ser griegos. Glaucón ahí recién hace una pregunta que probablemente nos hemos estado haciendo desde que empezamos la lectura, o desde que empezó a describir Sócrates este estado ideal, y es la siguiente. ¿Es posible que tal organización política exista? Y Sócrates le responde que no importa mucho la posibilidad o imposibilidad de la existencia de tal organización política, sino sobre todo importa, digamos en términos más recientes, el análisis conceptual que esto permite, la forma en la que esto permite definir la justicia o ilustrar la justicia. Y bueno, al final puede ser posible asemejarse a tal organización política, pero con la condición de que el gobernante sea filósofo o que quien gobierne filosofe. Entonces sí hay una posibilidad de que hay una cierta semejanza, pero no, tampoco le interesa que completamente sea absolutamente posible tal organización. Ahí es cuando dice, claro, el gobernante tiene que ser filósofo y entonces, ¿qué es un filósofo? Un filósofo es, recalco, un amante de la sabiduría, pero a diferencia del filodoxoi, que es el amante de la opinión, este se concentra en lo que es, lo que propiamente es, que solo son las ideas, porque lo particular no es, ni tampoco deja de ser, ¿no? La ignorancia tiene como objeto lo que no es, pero la opinión tiene como objeto lo que diríamos más o menos es, pero no es completamente como lo es las ideas. Entonces, el objeto del conocimiento de los filósofos son las ideas, es decir, lo que es, y el objeto de la opinión es lo que más o menos es decir, lo particular. Bien, entonces con esto hemos terminado el libro 5 y por lo tanto todos los libros de los cuales les he dado un panorama general. Espero que les haya servido mucho y muchas gracias por su atención y hasta la próxima.